Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers, un recién nacido de 2 días a término, clínicamente estable con un antecedente familiar en donde la madre tiene rasgo de beta-talasemia y el padre tiene electroforesis de hemoglobina normal. La pregunta es directa y clásica. ¿Qué tipo de hemoglobina predomina en este lactante en este momento? La clave es recordar que aunque estemos a término, el organismo del recién nacido todavía está en transición. En los primeros meses, la fisiología sigue siendo predominantemente fetal. En el desarrollo del caso, el paciente tiene 2 días de vida, nació a las 38 semanas, sin complicaciones, alimentándose y haciendo sus deposiciones adecuadamente. No hay hallazgos patológicos al examen físico. El dato de la madre con rasgo de beta-talasemia es un distractor útil para pensar en genética y electroforesis en etapas posteriores. Pero a los 2 días la pregunta no es sobre talasemia clínica, sino sobre fisiología normal de la composición de hemoglobina en el recién nacido. En un recién nacido a término, la hemoglobina fetal sigue siendo la fracción predominante, típicamente alrededor de 60 a 80% al nacer, y desciende de forma progresiva durante los primeros meses conforme aumenta la hemoglobina A, que es la hemoglobina adulta. Base fisiopatológica. Pensemos en la hemoglobina como un tetrámero con 4 cadenas globínicas en total. La regla estructural más útil en etapas fetales y postnatales siempre hay 2 cadenas alfa y el otro par es no alfa. Puede ser gamma, beta o delta. Ahora la cronología. Primero, las hemoglobinas embrionarias. Durante las primeras semanas, la hemoglobina es sintetizada por el saco vitelino y tenemos Gower 1, que es Z2 Epsilon 2, Portland, que es Z2 Gamma 2, y Gower 2, que es Alpha 2 y Epsilon 2. Segundo, tenemos hemoglobina fetal. Su producción comienza alrededor de la 8ª semana de gestación y reemplaza toda la hemoglobina embrionaria para la semana 14 de gestación, cuando la eritropoyesis en el hígado y vaso fetal están establecidos. La hemoglobina fetal consta de 2 subunidades proteicas alfa y 2 gamma y es representado como alfa 2 gamma 2. Y por último, la hemoglobina adulta aumenta tras el nacimiento, donde la hemoglobina fetal es gradualmente reemplazada por hemoglobina adulta durante los primeros 6 meses de vida, después de lo cual la hemoglobina adulta, alfa 2, beta 2, constituye la gran mayoría de la hemoglobina en el adulto. Y tenemos hemoglobina adulta compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La vas a encontrar como alfa 2, beta 2. Y también tenemos hemoglobina adulta tipo 2, compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y la vas a encontrar como alfa 2, delta 2. Esta de aquí es relevante en beta-talasemias, pero no es la predominante en el recién nacido. Ahora bien, la pregunta interesante es, ¿por qué la hemoglobina fetal tiene alta afinidad por el oxígeno? Y eso es porque la hemoglobina fetal se une débilmente al 2,3 bifosfoglicerato, que en la hemoglobina adulta reduce la afinidad por el oxígeno para facilitar la liberación a los tejidos. Como la hemoglobina fetal se une menos al 2,3 bifosfoglicerato, se mantiene más cerrada a soltar oxígeno, es decir, tiene mayor afinidad por oxígeno, lo cual facilita el paso transplacentario desde la hemoglobina materna hacia la fetal durante el embarazo y explica por qué sigue siendo útil al inicio de la vida extrauterina mientras el recién nacido completa la transición. En la interpretación clínica y pronóstico, en este paciente lo que esperas predominante es hemoglobina fetal alfa 2, gamma 2, independientemente de que la madre tenga rasgo de beta-talasemia, porque a los 2 días la síntesis aún está dominada por gamma y el cambio hacia beta ocurre gradualmente durante los primeros 6 meses.
Por eso, en hemoglobina adulta, alfa 2 beta 2 todavía no supera la hemoglobina fetal en este momento. Clínicamente, esto también conecta con una perla frecuente. Las hemoglobinopatías por cadenas beta suelen manifestarse más claramente después de varios meses, cuando la hemoglobina fetal cae y la hemoglobina adulta sube. Puntos clave: la hemoglobina es un tetrámero de dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. La hemoglobina fetal está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma y es predominante en el recién nacido a término durante los primeros meses de vida. El cambio postnatal más importante es gamma por beta, completándose de forma progresiva hacia los 6 meses de edad. La hemoglobina fetal tiene una alta afinidad por oxígeno porque se une pobremente al 2.3 bifosfoglicerato. Las enfermedades por defecto de cadenas beta suelen expresarse más cuando disminuye la hemoglobina fetal y aumenta la hemoglobina adulta. Preguntas: en un recién nacido de 2 días a término, ¿qué hemoglobina es más probable que sea predominante? Hemoglobina fetal, alfa 2, gamma 2. ¿Cuál es el cambio de cadenas que explica la transición hacia la hemoglobina adulta en los primeros meses de vida? Disminución de gamma y aumento de beta. ¿Por qué la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta? Porque la hemoglobina fetal se une pobremente al 2.3 bifosfoglicerato. ¿Cuál es la composición de la hemoglobina adulta? Alfa 2, beta 2. ¿En qué ventana temporal suele hacerse más evidente una patología por cadenas beta, como una beta-talasemia mayor, si estuviera presente? Después de los primeros meses de vida, cuando cae hemoglobina fetal y sube la hemoglobina adulta, aproximadamente hacia los 4 a 6 meses. Del caso clínico, el antecedente de madre con rasgo de beta-talasemia a los 2 días sirve principalmente para recordar que, principio, que la composición neonatal sigue dominada por hemoglobina fetal y por eso muchas alteraciones de cadenas beta no se expresan plenamente al nacer. Recuerda, el diagnóstico principal aquí es hemoglobina fetal predominantemente en el recién nacido, alfa 2, gamma 2. Si te preguntan afinidad por oxígeno, enlaza la idea completa en una frase clínica. La hemoglobina fetal mantiene alta afinidad por oxígeno porque se une poco al 2.3 bifosfoglicerato, lo que favorece la transferencia placentaria y explica su predominio funcional al inicio de la vida. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.